Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocio de Otro Planeta. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Qué es de su vida? Gracias por estar conectados. Creo que me da mucha luz, ¿eh? Estoy muy luminoso. Bueno, empezamos un nuevo capítulo y nos vamos para acá, porque tenemos que estar en modo podcast. Hay varias cosas que me parecen entretenidas comentar, partiendo por el hecho de que se abrió IKEA en Chile, o IKEA, como quieran decirle. Y es bien divertido la expectativa que generó, la cantidad de gente que fue y las colas que se formaron. Creo que fueron más de 4.000 personas el primer día. Algo tremendamente impresionante, estando en medio de la pandemia, estando en medio de una crisis social y económica. Es divertido ver cómo alguna gente defienden esto como algo racional, cuando evidentemente es a leguas una conducta tremendamente irracional. Algo muy parecido a una tienda, creo que fue una tienda blog, que más de 1.000 metros cuadrados de zapatillas. Entonces, sorprendente la noticia de cómo una marca como IKEA ha logrado ese nivel de recepción en Chile, sobre todo cuando en teoría estamos en medio de una crisis económica, social y política, ¿no? Así que eso, es curioso ver cómo estos fenómenos se ven afectados y demuestran cuán poco racionales son, a pesar de que algunas personas aún así le quieren ver la racionalidad de esto, lo cual me parece un poco sorprendente, ¿no? Sigo sintiendo que me veo muy blanco. A ver si me dejen ver si los parámetros. Puedo cambiar un poquito los parámetros de mi cámara y que se vea no tan así. Recuerden que yo esto lo grabo y no hago corte, así que... Ay, sí. Listo. ¿Mejor? No sé. No sé, pero por lo menos me veo menos brillante. Ok. Ok, ya. Con eso estamos bien por ahora. Así que eso, me parece curioso cómo estas marcas logran esto y se provocan discusiones, cuando publiqué esto en LinkedIn, diciendo como los seres humanos son racionales y con un dejo, ¿no?, de que no somos tan racionales. Y este tipo de conductas demuestra lo poco racional que somos. Y algunas personas se sorprenden diciendo que ese es nuestro nivel de racionalidad, siendo que no tiene ningún sentido. ¿Sí? No somos seres racionales, somos seres emocionales que podemos racionalizar. Y eso es totalmente distinto. ¿Ok? En este capítulo no tan solo vamos a hablar sobre eso, sino que vamos a hablar sobre algo entretenido llamado la economía de la atención. Para allá vamos. ¿Y por qué les quiero hablar sobre esto? Porque las nuevas investigaciones de neuromarketing están enfocándose hoy día a entender la atención del consumidor. Captar la atención hoy día del consumidor es tremendamente difícil. Este tipo de dispositivos, TikTok, etcétera, Instagram, Facebook, YouTube, nos ha cambiado la forma en cómo consumimos contenido y prestamos atención a estímulos y elementos, sobre todo de marketing y publicidad. Así que se declara que agencia que el 2013 no logra medir la atención del público objetivo es una agencia y una empresa que está fuera del mercado, está out. Y me parece tremendamente sorprendente cómo algunas marcas todavía no logran entender esto y algunas sí la están entendiendo. Y es que se ha generado una innovación tremenda en el campo de la investigación de las neurociencias aplicadas, consumer neuroscience o neuromarketing, ¿no? Y la evolución en los últimos 18 años ha sido tremenda. Partimos en el 2004 con solo eye tracking en Latinoamérica. Pues las primeras empresas que llegaron como ION Media, representada por Juan Pablo Rodríguez, que representaba las marcas como Tobii,
2009, las múltiples herramientas biométricas, se empezó a agregar herramientas como el GCR. Evidentemente el electroencefalograma nunca ha pegado mucho en Latinoamérica, siendo sincero, menos en Chile. Chile no es un país que se conozca por hacer investigación de neuromarketing con electroencefalograma. El 2009, el 2012 ya hablamos de la atención visual, de los elementos. El 2015 hablábamos de la atención computacional. Después hay algunos primeros algoritmos atencionales. Hay, bueno, lo que les comenté la vez pasada, ¿no? El tema de la atención en conducir, empresas como Fascia, etcétera. El 2020 comenzó el boom del el tracking remoto, liderado, para mi gusto, por una de las mejores empresas de tracking remoto que existe hoy día en el mercado, que es Realive. Y hoy día, 2022, hablamos del coeficiente K de atención. Y les voy a explicar de qué trata el coeficiente K y qué es lo que se viene de aquí en adelante en el tema de la investigación de neuromarketing. Esto es lo último y esto es lo que se viene el boom. Les voy a mostrar algunas cosas en el video podcast que lo pueden ver. Aquellos que me están escuchando en el podcast los van a poder, yo se los voy a explicar, ¿ya? Pero la idea es que ustedes lo entiendan bien, ¿ok? Tenemos que entender que hay distintas plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, los banners en una página web, los pop-up y otro tipo de plataformas. Y el tema es que hoy día se trata de controlar la mayor cantidad de elementos dentro de una investigación de mercado. Y sabemos que los algoritmos de las redes sociales muestran publicidad totalmente distinta a personas. Entonces, si tomara a 400 personas y le hiciera un estudio y le dijera abre tu Instagram o abre tu Facebook, tratando de ver si les sale alguna publicidad de la marca en cuestión, evidentemente jamás lograríamos, o muy pocos de ellos lograrían realmente participar dentro del estudio, que aparezca la campaña de la marca que nos está contratando. Entonces, ¿qué hacemos hoy día? A través de plataformas generamos mockup que simulan las redes sociales, las distintas redes sociales con su formato y CSI, para poder controlar. Entonces ponemos publicidades random y dentro de esas publicidades random ponemos la publicidad de nuestro cliente, el cliente que nos contrata, para poder medir la atención que la gente le presta a este tipo de publicidad, ¿sí? Es sumamente importante hoy día. Páginas web, publicidad en digital, todo se está midiendo a través de mockup, no con publicidad realmente orgánica en una plataforma, porque no tenemos control sobre eso. Y aparte de eso, está la ley de la privacidad de la GDPR, que es la ley europea, porque Realive es una empresa polaca y por lo tanto está bajo la ley de protección de datos europeo, y eso significa que no podemos grabar la pantalla de una persona accediendo a sus redes sociales y viendo contenido privado en sus redes sociales. Y por lo tanto está eliminado. Lo que hacemos entonces es hacer mockups que presentamos el mismo mockup con las mismas publicidades aleatorias a todo el mundo, de tal forma que tenemos exactamente los mismos estímulos controladísimos, ¿sí? Súper importante entender eso. Y lo primero que vemos es la posición. Evaluar la posición. ¿Qué significa eso? Si coloco un banner arriba, abajo, al medio, o pongo una caluga informativa, una caluga digital en medio de una publicidad, en medio de un contenido, o pongo barras de publicidad entre medio del contenido, ¿cambiará la atención? Si logra captar o no captar atención. Entonces, un banner arriba genera mayor atención que un banner a la mano derecha, al lado en una columna izquierda, una columna derecha, o una publicidad dentro del contenido en el centro. Y eso podemos ver entonces a través de un Attention Score, ver efectivamente cuál de estas posiciones genera mayor atención. Entonces, si tenemos una muestra, por ejemplo, 40 personas, utilizamos 4 posiciones distintas. En el banner arriba, banner a la izquierda, banner a la derecha, banner en el centro del contenido. Y vamos viendo con esto, por ejemplo, dividimos la muestra de 10 personas, evidentemente hacemos muestra mucho mayor, pero para el ejemplo, y vemos cómo se comporta la atención de este elemento publicitario en cada uno de estos segmentos, de tal forma de ver a través de eye tracking cuántos realmente vieron la publicidad, en qué porcentaje realmente vio del total de la muestra el banner y le prestó atención. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo, la diferencia en el arte y el diseño. ¿Qué significa eso? Que si ya entendemos que, por ejemplo, el banner superior es el que genera más atención, ¿sí? Podríamos entonces ver si distintos tipos de colores o contenidos cambian la atención que la gente le presta a la publicidad, ¿sí? Entonces, vemos 3 colores, rojo, verde, amarillo.
y vemos distintos tipos de copy, viendo cuál de estos genera el mayor nivel de atención con las personas. Ahora, ¿por qué no hacerlo, por ejemplo, con las inversiones mínimas que se hacen en redes sociales y se ve cuál de los tres? Es porque con eye tracking, el típico test AB, que sería un TABC, con pequeñas inversiones de publicidad, viendo cuál genera mayor tracción, porque la atención visual, que no tiene que ver con los clics, no se puede medir con este tipo de test AB cuando hay inversiones en publicidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un TAB? Se hacen 2 campañas publicitarias, 2 mailing, por ejemplo, se envían a grupo y vemos cuál genera mayor apertura. ¿Ok? Eso puede servir, evidentemente, porque va hacia la conversión, pero nunca tenemos feedback de por qué uno sobre otro es más abierto. ¿Por qué realmente un contenido sobre otro es más atractivo? Y lo que buscamos a través de eye tracking no tan solo entender cuál funciona mejor, sino el por qué funciona mejor y cómo la gente visualiza ese tipo de contenido. Después podemos hablar del factor K, que no es lo mismo que coeficiente K. Y el factor K tiene que ver con el volumen. A mayor volumen, mayor atención. ¿Puede una publicidad más grande implicar mayor atención? Y puede ser que sí, puede ser que no. Normalmente, evidentemente, a mayor volumen, mayor atención. Pero se ha demostrado, por ejemplo, en lecturas de diarios que una página completa es menos leída que, por ejemplo, un robapágina. El robapágina tiene mayor tracción de visualizaciones que una página completa. Entonces, no necesariamente a mayor volumen traquea mayor la vista. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver que a mayor C-site, ¿no?, de una publicidad logramos tener mayor o menor tracción? Podemos ver si efectivamente a mayor volumen se puede, de alguna otra forma, ver una mejor, tener una mejor respuesta de la atención. Recordando que nos estamos enfocando en generar atención, en buscar si realmente la publicidad que estoy generando capta la atención del público, porque podemos hacer algo, pero si no es visto, no existe. Hoy día, de hecho, cuando publiqué esto, alguien puso, es como, sí, no tan solo eso, sino que el contenido no debe girar en torno a la marca, sino en torno al consumidor. Y me parece, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero, hay un pero, si yo genero muy buen contenido, muy buen copy, pero no es visto, no existe. Puedo tener un muy buen contenido, pero si está puesto en un muy mal lugar, evidentemente no sirve absolutamente nada. Entonces tenemos que entender cuál es el lugar, cuál es el copy y cuál es el arte o diseño correcto para captar la atención de nuestro público objetivo y optimizar al máximo nuestro presupuesto de marketing y publicidad en digital, en presencial, en virtual, etcétera. ¿Sí? En brochure, en una revista, en una página web, etcétera. ¿Sí? ¿Qué podemos comparar entonces? Diferentes plataformas como TikTok versus YouTube, versus Instagram, versus Facebook. En cuál, por ejemplo, de estas plataformas se genera mayor atención, mayor y mejor atención. Las posiciones, como lo habíamos hablado, las posiciones en los lugares, la diferencia entre arte y diseño y distintos copy, el tamaño, los distintos tamaños y cómo esto afecta la atención, y los tipos de dispositivos. Evidentemente, desktop versus mobile, por ejemplo. Se sabe, por ejemplo, a través de estudios, que la diferencia entre la lectura de un diario físico versus un diario, una noticia en un diario digital versus el mismo diario pero en el celular, tienen lecturas cognitivas y lecturas de atención muy diferentes. Entonces, la lectura máxima que se logra es en un diario papel, ¿sí? En un papel de diario. Ahí se logra la máxima cantidad de atención sobre la noticia o el contenido. Cuando lo leo en un computador, en un notebook o computador, disminuye la atención, pero se mantiene. Y cuando lo leo en mobile, evidentemente mi calidad de atención y mi calidad de lectura cognitiva disminuye. Va disminuyendo a menor volumen del contenido, ¿sí? A menor volumen de la plataforma. Aunque el diario, a pesar de que a veces puede tener menor volumen, por ejemplo, de las letras, en el computador pueden verse más grandes que en el diario, porque en el diario el papel impreso el tamaño es mucho menor, pero el diario, el tocar, el oler, genera una experiencia mucho mayor que hace que se recuerde mayor información de la que leí. Hay 3 tipos de set de métricas colectivas de atención colectiva. Primero tiene que ver con el más rápido. ¿Cuál es el más visto? O sea, el que es más visto, el que es visto en el menor tiempo posible, ¿sí? Yo entro en un contenido, ¿qué es lo primero que veo? Lo segundo es el que capta el mayor tiempo, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que más del 100% del tiempo de atención
qué es lo que más capturo, qué porcentaje capturo mayor tiempo de lo que estoy viendo. Y el segundo, el que captó más gente. ¿Cuál de los elementos captó mayor muestra de los públicos objetivos? ¿Sí? El más rápido, el que se vio por más tiempo y el que se vio más en cuanto a volumen de personas. Y ahí tenemos 3 métricas imprescindibles en temas de atención. Y ahora vamos a hablar de esto que les voy a mostrar acá, que es pium, pium, pium. ¿Se ve? Sí. Ok, lo que les estoy mostrando acá es literalmente el algoritmo de calidad de la atención. Y este algoritmo habla de 2 tipos de atención. La atención focal y la atención ambiental. La atención vocal, como si fuera vocal de mesa, porque las votaciones. La atención focal, yo todo esto hablando de las atenciones, un pequeño paréntesis. Esta semana vamos a tener el estudio de las elecciones, no de las elecciones presidenciales, tonto de mí. Vamos a tener el estudio de el plebiscito del 4 de septiembre. Esta semana lo lanzamos sí o sí. Así que si quieres participar en nuestro estudio de la prueba y rechazo, por favor, voy a compartir en todas mis redes sociales el link. Así que por favor entra, participa y sé parte de este estudio sobre si va a ganar la prueba de rechazo el 4 de septiembre. Porque va a ser un resultado tremendo y probablemente, creo, vamos a acertar por tercera vez consecutiva, porque ya acertamos en primera vuelta, en segunda vuelta y ahora en el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Sí? Ok, volvamos a esto. Cierre paréntesis. Hay 2 tipos de atención, la focal, la ambiental. Yo no tengo atención, ¿viste? ¿Se dieron cuenta? Tengo déficit atencional. La focal entonces es una atención concentrada, es cognitiva, tiene recordación a corto plazo y es más atencional. La ambiental es dispersa, desenfocada, tiene baja recordación y no tiene lectura. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene recordación a corto plazo la atención focal? Porque la recordación a largo plazo no depende de la atención, sino depende de la repetición. ¿Sí? El estímulo capta la atención y en el corto plazo puedo acordarme de él, pero depende de la repetición en los distintos canales. Si veo en prensa, en televisión, en radio, en redes sociales, lo veo en el punto de venta, me va reforzando y eso genera recordación a largo plazo. Entonces la recordación no solo depende de la atención, sino depende de la repetición del estímulo en las distintas plataformas. Coca-Cola lo hace de forma maravillosa. Coca-Cola está en todos lados. Coca-Cola está en la calle, Coca-Cola está en la tele, Coca-Cola está en la radio, en la prensa escrita, está en el punto de venta, te pone una promotora y está en todos lados. Es omnicanal, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de los tipos de atención. Lo que buscamos siempre en este tipo de estudios es tener atención focal. Que la gente tenga una atención concentrada, cognitiva, que genera recordación a corto plazo y es atencional. Porque la ambiental es dispersa, desenfocada y no tiene recordación y no hay lectura cognitiva. ¿Sí? Importantísimo eso. Y acá les voy a mostrar entonces, ¡pium! ¿Se ve? Sí. Las diferencias entre la atención, esto desde el punto de vista del eye tracking, ¿no? La focal versus la ambiental. Si vemos la focal en la imagen, se ve que es roja. Aquellos que están escuchando el podcast y no están viendo el video podcast, se lo explico así. La atención focal tiene microfijaciones más concentradas por sectores y movimientos sacádicos o saltos de movimiento mucho más cortos, ¿sí?, que la ambiental. Entonces la focal tiene muchas microfijaciones concentradas en espacios específicos con movimientos sacádicos mucho más cortos. Eso es atención focal. En cambio, la atención ambiental tiene pocas microfijaciones y los saltos sacádicos, los movimientos sacádicos son más amplios. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que hay una atención focal versus una atención ambiental. Y podemos ver entonces que hay una lectura cognitiva versus, por ejemplo, una lectura sin cognición o sin recordación. Esto es tremendamente importante desde el punto de vista del eye tracking, porque con este tipo de métricas, que obviamente se calculan desde el punto de vista estadístico, con modelos estadísticos que ya están comprobados y están soportados bajo la evidencia científica, como la fórmula que se lo mostré ahí, que lo hace el algoritmo de forma interna, podemos ver entonces a través de seguimiento ocular si hay atención focal o ambiental de forma real sin preguntarle a la gente. Esto es maravilloso. Si alguien no se encanta con este tipo de métricas, no, lo siento, no sé qué le pueda encantar, ¿no? Y cuando entonces hablamos del coeficiente K, vemos que hay un promedio de atención y la idea es apuntar hacia el 100%
de la atención, que es obviamente el 100% de la atención a algo idílico, tiene que ser una campaña muy buena. Yo creo que campañas, por ejemplo, como Axe, Hace el amor, no la guerra, o como las de Lotería de España, todos los años para Navidad, con el sorteo navideño, campañas como la de John Lewis, que lanza también para Navidad, que son campañas con un alto contenido emocional, con un alto nivel de factura visual. Ese tipo de campañas sí logran el 100% de la atención porque conectan emocionalmente contigo y realmente ni siquiera te das cuenta que estás viendo una publicidad, ¿sí? Pero en general es muy difícil esto. Pero no tan solo eso, sino que agregamos otro tipo de herramientas como la valencia atencional, si es positivo o negativo. Por ejemplo, en el caso de el facial coding, en el caso de que sea una valencia atención positivo, hay felicidad más sorpresa, es una valencia positiva, versus una negativa donde hay indiferencia, o hay tristeza, o hay enojo, o hay asco. ¿Sí? Entonces vemos la valencia emocional de la atención. Porque yo puedo prestar atención a un elemento, pero me genera una emoción negativa. Eso no significa, puedo tener incluso atención focal, pero con una valencia negativa. Y eso significa que le prestan atención a mi campaña, pero la valencia emocional de esa campaña es negativa. Y no sirve, ¿sí? Porque que algo me genere atención, pero me dé asco, no me ayuda. Me genera recordación, pero no me ayuda a la venta. Eso es lo importante, la conversión. Y por otro lado, podemos también ver la consecuencia de la atención. Si, por ejemplo, hacemos un estudio y ponemos estímulos positivos y negativos a la muestra, tomamos un 100% de la muestra, la dividimos en 50 en partes iguales, a la mitad de la muestra le mostramos un estímulo negativo y a la otra muestra le mostramos un estímulo positivo, vemos la influencia de ese estímulo o del contexto de la campaña y nos damos cuenta que hay marcas y hay campañas que son inmunes a el estímulo presentado anteriormente. Hay otras que sí se ven afectados. Entonces, por ejemplo, un estudio que se hizo con McDonald's determinó que un estímulo positivo versus un estímulo negativo, el estímulo negativo generaba 43 asociaciones negativas mayores que el estímulo positivo, que generaba 23 asociaciones negativas. Entonces, nos damos cuenta cómo incluso McDonald's, en un contexto negativo, genera mayor asociaciones negativas. Y eso es súper importante para el cerebro subconsciente, porque recuerden algo, ser recordado pero asociado a algo negativo no es bueno, ¿sí? Yo puedo recordar una marca, pero puedo recordar una marca porque yo choqué con esa marca, ¿sí? Por ejemplo, puedo recordar mucho un modelo, un auto. Dicen, ama mi modelo porque lo recuerda. No, porque chocó en tu auto y tuvo un accidente que le costó, no sé, por ejemplo, volver a caminar. Y recuerda tu marca, pero no la recuerda de forma positiva, ¿sí? No es una recordación que tú busques. Y por lo tanto tenemos que entender no tan solo la atención, sino la valencia emocional y las asociaciones positivas o negativas que pueden o no afectar tu campaña. Y esto todo hoy día se puede medir de forma digital. Realize más Implícita, que es mi empresa, mi startup de test de asociación implícita, puedo medir todo eso de forma digital, de forma remota, en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. Por favor. Ah, maravilloso. Entonces podemos ver entonces que una misma, por ejemplo, en temas de banners, ¿no? Distintos contenidos pueden influenciar las asociaciones que tiene tu campaña. Si pongo un banner de publicidad de lo que sea, con una noticia de valencia positiva, neutra o negativa, se puede ver afectada. Si, por ejemplo, pongo mi publicidad, les voy a dar un ejemplo, en BioBio, ¿sí? BioBio y Cooperativa, si mal no me equivoco, son los dos portales de noticias más leídos de Chile, ¿sí? BioBio siendo el líder. BioBio y después Cooperativa. Si por ejemplo yo pongo un banner de publicidad, que BioBio está full enfocado a la publicidad, si pongo un banner por ejemplo de un banco, ¿sí? Y ese banner del banco justo aparece en una noticia donde dicen que han aumentado las tasas de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esto? De estafas bancarias, evidentemente mi campaña se ve afectada por la noticia, por el contenido. Y por lo tanto debería poder tener control no tan solo de dónde se muestra, sino cuándo se muestra, con qué noticias se muestran. Entonces, si yo tengo una empresa inmobiliaria y yo hago una campaña en Radio BioBio, en biobio.cl, y aparece un banner de Inmobiliaria Mars, por ejemplo, y justo abajo muestran aumentaron, no sé, el robo a domicilio en tal lugar. O no sé, aumenta la cantidad de portonazos
en domicilios en tales lugares. Y justo arriba aparece una publicidad de un barrio en esa comuna. Evidentemente tiene una asociación tremendamente negativa. Y por lo tanto, no tan solo la posición, sino el contenido puede afectar de forma positiva o negativa mi publicidad, y eso hoy día se puede medir. Otro tema tiene que ver con la saliencia, y con esto les voy a compartir pantalla a los que están viendo el podcast, video podcast, ¿sí? Espérenme, pam, 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 ah, no, así no, espérenme, esto es televisión en vivo, ¿eh? Ok, les voy a mostrar entonces mi pantalla. ¿Por qué no se ve? ¿Me pueden explicar por qué no se ve? Quiero mostrarles. Ok, no se puede ver. No entiendo por qué. Ok, no se lo puedo mostrar. La saliencia emocional. Y les voy a explicar, ya que no pueden ver. Bueno, podcast y video podcast entonces van a jugar en la misma línea porque no lo pueden ver. ¿Qué es lo que les iba a mostrar? Un estudio de saliencia atencional. ¿Y qué es la saliencia atencional? Es, si yo pongo un logo o una campaña y la pongo difusa, ¿cuánto tiempo desde que se pone muy difusa hasta que se ve Full HD o con claridad el logo, cuánto tiempo se demora la gente en identificar el logo de la marca? Por ejemplo, ¿por qué es tan importante esto? Antes de continuar con el ejemplo, porque en digital, sobre todo en digital, tengo muy poco tiempo de atención para identificar cuál es la marca, la campaña o el logo de la publicidad que me están mostrando. Muy poco tiempo, son muy pocos segundos. De hecho, menos de un segundo hoy día. Antiguamente en 1.8 segundos, hoy día está en 0.9 segundos. O sea, tengo muy poco tiempo para generar, es decir, estoy hablando, por ejemplo, de Mastercard. Y nosotros hicimos un estudio, y por ejemplo, Mastercard era el 98% de la gente lograba identificar el logo de Mastercard en 3.2 segundos. Y hay un histograma de la saliencia atencional que es un alto pico de la atención que va decreciendo porque evidentemente la mayoría de la gente identificaba inmediatamente el logo de Mastercard. Versus, por ejemplo, otro logo que no se identificaba en una campaña donde el 68% de la gente lograba identificar la marca en 8.6 segundos. Amigo, 8.6 segundos es muchísimo. Si en 8 segundos yo no encuentro el contenido que estoy buscando, cierro la publicación, cierro cualquier cosa. Y el histograma tiene una curva totalmente distinta que es ascendente, porque en los primeros segundos, de 3 a 6 segundos, nadie puede identificar la marca, nadie puede identificar el producto. Y ya en el producto 6 y 9, recién la gente, el 68% de la gente, identificaba la marca y el producto. Y por lo tanto tenemos que entender que la saliencia atencional también afecta. Porque tengo que identificar o tengo que lograr que mi pieza publicitaria, que mi arte, que mi publicidad, que mi video, en muy pocos segundos explique de quién estoy hablando, de qué marca soy. Para que en el menor tiempo posible generar la atención y asociar de forma implícita a la marca que es mi marca, ¿no? A la cual estoy invirtiendo publicidad, dinero en publicidad. Otro tema tiene que ver con la lectura cognitiva o atencional, o la atención cognitiva de la lectura. En Occidente, recuerden, se lee de 7 a 9 caracteres con espacio incluido. Hablemos de 7 caracteres. Debería ser 8, pero dale. 7 caracteres, es lo mínimo. Si yo tengo un texto y cuento cuántos caracteres tengo y lo divido por 7, me da la cantidad mínima de fijaciones que yo debo tener para poder ser leído de forma cognitiva. Por ejemplo, si hay 400 caracteres, yo divido por 7, da 62.8 fijaciones. Si en el estudio me doy cuenta que obtengo realmente 45 fijaciones, me doy cuenta, dividiendo el 62.8 por 45, que tengo una lectura cognitiva de 0.72. ¿Sí? Que no es un mal número, pero no es ideal. Lo esperado es 1, o sea, que si yo necesito 62.8 fijaciones, a lo menos tengo 62.8 fijaciones. ¿Para qué significa que la gente pueda leer? ¿Qué significa eso? La gente puede leer en lectura occidental de 7 a 9 caracteres con espacio incluido. Si un texto tiene tal cantidad de caracteres, yo puedo saber cuánto tiempo mínimo tiene que tener la gente para leerlo y cuántas fijaciones mínimas necesita la gente para poder leerlo. Pero más de uno no es tan positivo, porque si tengo un factor de 2.7, eso significa que el texto no es que se haya leído y se haya comprendido bien, porque leyeron el doble de veces
el doble de fijaciones que necesitaban. Significa que hay un patrón de confusión y eso significa que la gente lee pero no entiende. ¿Sí? O sea, está leyendo, está tratando de entender, pero no entiende lo que está leyendo. Y recuerden que en Latinoamérica nuestros niveles de lectura son bajísimos. Entonces, dentro de las métricas y los insights, ¿qué podemos tener? Y con esto vamos cerrando el podcast. El primero, el coeficiente K. ¿Qué es el coeficiente K? Es tiempo por espacio. O sea, cuánto tiempo de atención tiene versus el espacio que ocupa. Y cuando entiendo esto, yo puedo ver, entonces medir realmente cuáles son las performances de atención que tienen las distintas publicidades. El opportunity to see, como plataformas, por ejemplo TikTok, porque las publicidades en plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube son distintas. Por ejemplo, Twitter, hay un tweet y aparece abajo como promocionado. TikTok tiene campañas que ocupan toda la pantalla, pero que tú puedes skipear. Facebook de repente tiene videos y entre medio te pone un video que tienes que ver sí o sí, porque no puedes, por ejemplo, dentro de 12 segundos poner skip. Instagram tiene un tipo de publicidad distinto, a pesar de que el último tiempo ha tenido un cambio horrible. YouTube, por ejemplo, te obliga a ver a lo menos 5 segundos de publicidad. Entonces, las distintas plataformas te ofrecen formas distintas de generar atención y tienen distintos tipos de oportunidad de ser vista y los tipos de contenido y los tiempos que tienen cada uno. No puedo poner el mismo contenido en todas las plataformas con los distintos insights porque tienen algoritmos distintos, tiempos distintos, niveles de atención distintos y tenemos que entender entonces para mi marca, para mi público objetivo, cuál es la mejor plataforma, no tan solo en dónde está, sino de las que está, en cuáles tengo mayor nivel de atención. Podemos medir los distintos tipos de plataformas y en cuál es mejor para tu público objetivo invertir en publicidad sin tener que invertir, ¿sí? Es sumamente importante. Lo otro tiene que ver con los niveles de atención y la recordación. ¿Qué significa eso? A mayor nivel de atención, mayor recordación de mi marca y después de eso se le ofrece una encuesta. Entonces se le presenta el estudio, se ven los niveles de atención y después se le pregunta ¿cuál es la marca que usted vio ahí? Y vamos viendo de si genera atención y aparte recordación de forma inmediata en el corto plazo. Y a mayor recordación versus mayor nivel de atención, evidentemente significa que mayor efectividad tiene la campaña que yo creé. Y evidentemente, recuerden esto, terminamos con el factor K versus el coeficiente K. O sea, la cantidad de atención generada versus el espacio ocupado. Y con eso yo entonces puedo entender los niveles de atención que tiene la gente hoy día. Pero tenemos que ver y entender que hoy día la publicidad debe buscar medir y entender la atención de su público objetivo y herramientas hoy día como el eye tracking remoto o eye tracking webcam base utilizado por ejemplo con Agencia Mars son nuestras tecnologías que nosotros utilizamos o por ejemplo estudios como los de IAT que nos permiten ver las asociaciones implícitas, herramientas como facial coding que nos permite ver la emoción. Hoy día de hecho Realive, una de las plataformas Realive, una de las herramientas que nosotros utilizamos, de las plataformas más completas, porque te permite medir visualizaciones, las métricas de eye tracking normal, los niveles de atención y además tiene facial coding emocional. O sea, podemos tener un paquete de medición increíble con una herramienta que hoy día se puede utilizar en cualquier parte de Latinoamérica. Así que cualquier duda que ustedes tengan, recuerden hablar con Mars. Pueden buscarme el link con Miguel Ángel Ruiz Silva y ahí conversamos. Eso es lo que se viene hoy en día y recuerden esto, agencia de publicidad que el 2013 así, Dios mío, el 2023 no sepa medir la atención, está fuera del mercado y está perdiendo una oportunidad de negocio tremenda. Y hoy día los clientes, las grandes marcas y los medianos y los emprendedores deben apuntar a medir los niveles de atención de su público objetivo para optimizar sus presupuestos de marketing y publicidad. Eso es lo que se viene en el mundo del neuromarketing. Después de este podcast quedaron total y completamente actualizados sobre cuáles son las nuevas métricas y las nuevas formas de medir al consumidor. De nada. Gracias por estar conectados. Nos vemos en un próximo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Recuerden que mi página web neuromars.cl y ahí está mis redes sociales, mi información, artículos, etc. Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocio de Otro Planeta. Recuerden que estamos en ebooks, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y en ebooks, en iTunes también. Los podcasts son subidos en la noche de los domingos y
bastante noche hoy día. Y el video podcast puede ser visto los lunes a las 11 o 12 del día, dependiendo de tu país, en mi canal de YouTube, Miguel Ángel Ruiz Silva. Muchas gracias por estar conectado. Nos vemos en un próximo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Espero que en algún momento se venga la nueva intro. Gracias, Marco. Nos vemos. Chao, chao.